Hola, mi nombre es Irania Oropesa, estudiante de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Actualmente me encuentro cursando el tercer año de Medicina y represento a la sección 6. Hoy hablaremos de la tuberculosis, lo cual se define como una enfermedad infecciosa causada por la invasión al tejido de las cepas de Mycobacterium. La infección comienza con la inhalación de gotitas de aerosol, resultado de toser, estornudar o hablar de las personas contaminadas a una persona que no tenga ni siquiera una respuesta inmunitaria eficaz. La tuberculosis epidemiológicamente se define como la primera causa de muerte a nivel mundial por la infección de un solo agente causal. Tiene una prevalencia de 9.4 millones y una incidencia de 2 millones. Para saber la fisiopatología de la tuberculosis debemos también conocer las características de este agente causal. Se define que el género de causante de esta enfermedad es la Mycobacterium y esta a su vez tiene una clase inferior, una clasificación inferior, lo cual es tuberculosis, bovis, africanum y microtia. La tuberculosis es la que más representa casos, pero también encontramos casos de tuberculosis por Mycobacterium bovis. Se representa más que todo en personas que hayan consumido leche no pasteurizada. La Mycobacterium es una bacteria netamente aerobia, es decir, necesita oxígeno para sobrevivir, es delgada y su cápsula se caracteriza por ser una cápsula cerosa, el cual le otorga una resistencia mayor frente al ataque de las células inmunitarias. Cabe destacar que la Mycobacterium tiene la capacidad de invadir cualquier tejido de los órganos, pero donde se ve mayor invasión o la mayoría de los casos lo que invade es el tejido pulmonar. La fisiopatología va a depender si ya la persona tuvo un contacto directo y una contaminación con gotitas de aerosol o no tuvo. Por eso se divide la fisiopatología en sin exposición previa o con exposición previa. Sin exposición previa encontramos una persona que por primera vez tiene un contacto íntimo y directo con una persona contaminada y inhala esas gotitas contaminadas. La Mycobacterium entra a la red capilar alveolar y la primera célula inmunitaria que lo ataca son los macrófagos. Los macrófagos tienen la capacidad de contenerlo y mediante las enzimas líticas y fagocíticas contener a esa Mycobacterium. Pero algunas veces esta respuesta es insuficiente, por eso se lo representa a los linfocitos T. Los linfocitos T van a tener la capacidad de repotenciar esta respuesta inmunitaria y aumentar las enzimas líticas y fagocíticas. En muchas personas esta respuesta inmunitaria es suficiente, pero en el 5% de las personas tienen una respuesta inmunitaria que no es suficiente. Por eso encontramos el estado de latencia de la tuberculosis, en el cual la persona no presenta síntomas, no tiene la capacidad de contagiar a otras personas, pero sí tiene una lesión que se llama el foco de Gaunt. Esta lesión va a tener la capacidad de eliminarse ya sea a los meses o al año o la capacidad de complicarse. Si la persona vuelve a tener un contacto íntimo con otra persona contaminada e inhala estas gotitas de aerosol, entonces vamos a la exposición previa y la respuesta inmunitaria es distinta. Ya los macrófagos actúan, pero el que va a repotenciar esta respuesta inmunitaria va a ser la hipersensibilidad tisular. Aquí vemos que el daño no lo va a causar la Mycobacterium, sino que lo va a causar la misma respuesta del cuerpo frente a esta Mycobacterium. Y vamos a encontrar que las lesiones granulomatosas que ya eran un foco de Gaunt se pueden convertir en complejo de Gaunt, es decir, una lesión pulmonar y granulomas generalizados en todo el cuerpo, el cual se va a caracterizar por ser necróticos gaseosos, con un color gris o blanquecino parecido al requesón. La tuberculosis pulmonar. Sabemos que los pulmones son dos órganos cónicos ubicados a cada lado del mediastino. Aproximadamente el derecho pesa 600 gramos y el izquierdo pesa unos 500 gramos. Ellos se encuentran formados por dos tejidos. Tenemos el estroma y el parénquima. En el estroma encontramos que los tabiques, el tejido intersticial y la pleura va a formar ese armazón conectivo que va a estructurar a este órgano. El tabique va a permitir
separar en los pulmones en lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior al pulmón derecho y lóbulo superior e inferior al lóbulo izquierdo. La pleura es una membrana que recubre a los pulmones. Tenemos la capa interna o pleura pulmonar y la capa externa o pleura parietal, que entre ellas se va a encontrar lo que es el líquido pleural, que es donde va a estar suspendido en los pulmones. Y tenemos que el parénquima es ya el tejido funcional del órgano, en el cual el que se va a ver afectado o el que va a tener ese primer contacto con la bicobacteria va a ser la porción respiratoria, específicamente el alveolo o saco alveolar. Las manifestaciones clínicas va a depender igualmente si hubo una exposición previa o no hubo una exposición previa, clasificándolas en tuberculosis primaria y tuberculosis primaria progresiva. En la tuberculosis primaria se van a ver síntomas más inespecíficos e insidiosos. Se va a ver que la persona sufre de escalofríos, epistasis y una pérdida de peso considerable sin tener alguna causa en específico. Y en la tuberculosis progresiva primaria, además de ver los síntomas de la tuberculosis primaria, vamos a encontrar ya manifestaciones, sobre todo en las radiografías, y vamos a encontrar complicaciones como disnea o insuficiencia respiratoria. En la radiografía vamos a encontrar que las evidencias van a ser infiltraciones, que son superficies claras que se encuentran en las radiografías que nos indican a nosotros que hay una afección bronquioalveolar y tienen unos bordes muy poco definidos. Luego vamos a los nódulos, que son sombras con bordes menos definidos, y en este caso miden menos centímetros, pueden medir solamente centímetros, pocos milímetros y pocos centímetros. Y en las cavidades encontramos que son superficies también, pero que en ella puede tener la capacidad de tener algún contenido o no tener ningún contenido. También encontramos procesos fibrosos retráctiles, que es cuando se ve una complicación del foco de Gone, convirtiéndolo en complejo de Gone y ya llevando a una lesión pulmonar progresiva. Luego vamos a la tuberculosis extrapulmonar. Esta se va a presentar en aquellos pacientes, sobre todo con VIH. En el 66% de los casos de pacientes con VIH y tuberculosis generan una tuberculosis extrapulmonar. Va a depender del sistema inmunitario de ese paciente. Tenemos la linfadeneitis, lo cual es un edema generalizado sobre todo en los ganglios cervicales y supracervicales. Se va a caracterizar por ser indoloro. Luego vamos a la pleuritis, lo cual se va a caracterizar por un aumento de líquido pleural y al ser una punción para una biopsia o para un estudio, este se va a caracterizar de ser de color paja. Luego vamos a la tuberculosis genitourinaria, que se ve mayormente en las mujeres que en los hombres. Aquí podemos encontrar que las mujeres pueden desarrollar infecundidad, ya que ahí puede haber una obstrucción tanto de los uréteres como de las trompas de falopio. Luego vamos a la meningitis tuberculosa, que aquí vamos a ver ya unas complicaciones más profundas, como la hidrocefalia, la hipertensión craneal y el coma. Luego vamos a la tuberculosis del sistema digestivo, que aquí lo podemos confundir con la enfermedad de Koch, o también lo podemos confundir con una obstrucción intestinal, ya que mediante la palpación podemos tocar al paciente y sentir como si fuera una obstrucción, pero no es más que una lesión granulomatosa que se complicó. Y también tenemos la tuberculosis miliar, que es una tuberculosis generalizada, lo cual en todo el cuerpo vamos a encontrar granulomas característicos de la tuberculosis, lo cual va a generar hepatomegalia y esplenomegalia. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la baciloscopía, en el cual es la tensión de Ciel y Neisen. Aquí vamos a evidenciar lo que es el bacilo de Koch, que es el bacilo característico de la tuberculosis, lo cual se caracteriza por ser rojo. Luego vamos a aislar el virus y él se caracteriza por ser ácido resistente, es decir, no va a atenuarse ni por ácidos ni por cualquier otro químico. O también podemos ir o manejar este diagnóstico hacia la amplificación de los ácidos nucleicos y así diagnosticar una tuberculosis activa. En el tratamiento nos vamos a basar en medicamentos de primera línea.
el medicamento antituberculoso más eficaz y más usado es la rifampicina. La rifampicina se caracteriza por ser un medicamento en el cual no se debe administrar ni siquiera junto con la isoniazida ni con la piracetamida, porque puede generar una hepatitis que sería una complicación del tratamiento. Se debe administrar una dosis de 600 miligramos diario. Luego vamos con la isoniazida. La isoniazida es como la segunda opción frente a estos pacientes, en el cual tienen la característica de llevar estos medicamentos y atacar sean las meninges inflamadas, el líquido cefalorraquídeo, evitando las complicaciones de la tuberculosis. Tenemos el etambutol y la piranicidina, el cual ella va a interactuar con la piridoxina, lo cual es la vitamina B6, por eso en estos pacientes se le da a administrar una dosis de piridoxina. Luego vamos con el medicamento de segunda línea, si no se consigue de primera línea, que es un antibiótico como la fluoroquinolona, como la levofloxacina, la maxifloxacina y la ciprofloxacina. Y otros medicamentos como lo es la streptomicina, rifabutina y rifapentina. El tratamiento profiláctico y preventivo que encontramos en los casos para evitar la tuberculosis tenemos que es la vacuna. La vacuna es el virus atenuado de la Mycobacterium bovis, lo cual lo llamaremos BCG o Bacilo de Calmette-Guerin. Aquí va a otorgar una inmunidad ya sea en el lactante o en los niños. Las bibliografías que se usaron en esta exposición son la fisiopatología de Gayton, la fisiopatología de Port y Harrison, Manual de Medicina Interna.